Para empezar a desarrollar un trazo básico de manga debemos partir de las cabezas de manga. Es importante tener en cuenta que las cabezas de manga se dividen en anatómicas y estandarizadas. Las anatómicas son aquellas cabezas de manga que salen por medidas deducidas, a diferencia de las estandarizadas. Estas son las que impone el cuadro de tallas o alguna metodología. Fíjense, en nuestro manual podemos encontrar diferentes metodologías de trazo de manga. En este caso vamos a trabajar una manga completamente anatómica. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vamos a trabajar con medidas deducidas. Fíjense aquí en esta imagen donde nos explican: entre más alta sea mi cabeza de manga, más estructurada va a ser. ¿Qué quiere decir? Que va a quedar más acorde a mi brazo. Entre más corta la cabeza de mi manga, más desestructurada. Fíjense aquí entre estos ejemplos de entre la A, la B, la C, la D y la E. Cada vez que la manga se vuelve más corta, se empieza a volver más desestructurada. Para dar inicio a nuestro trazo de manga anatómica, vamos a tomar mi contorno de sisa delantero más mi contorno de sisa posterior, y ese resultado es el que a mí me va a ayudar para venir a deducir cuál va a ser la cabeza de manga. ¿Qué debo tener en cuenta? Para trabajar una manga deportiva voy a tomar ese resultado y lo voy a dividir en 5. Para trabajar una manga casual voy a tomar ese resultado y lo voy a dividir en 4 partes. Y si quiero trabajar una manga sastre, voy a tomar ese resultado y lo voy a dividir en 3 partes. ¿Qué debo hacer? Primero, debo definir qué tipo de cabeza de manga voy a trabajar. Todo depende del tipo de prenda que yo esté interpretando. Voy a tomar mi sisa delantera. ¿Cómo voy a hacer la medida? Fíjense aquí que esta interpretación ya tiene sus respectivos desahogos. Voy a venir y voy a tomar mi metro y voy a empezar a medir el contorno de mi sisa delantera de esta forma. Tomo la medida que me dio en mi sisa delantera, luego voy a venir a tomar mi sisa posterior. Para tomar mi sisa posterior vamos a hacer el mismo ejercicio, apoyarnos de nuestro metro para hacer el desarrollo de esta medida. Una vez tenga definidos estos contornos, voy a empezar a hacer la construcción de mi cabeza. Para esto, primero debo definir qué cabeza voy a trabajar. En este caso voy a empezar a hacer el ejercicio con mi manga casual. Voy a tomar mi sisa delantera, mi contorno de sisa posterior, lo voy a sumar y ese resultado lo voy a dividir en 4 partes. En este caso a mí me dio 10.5, voy a tomar nota de la cabeza de manga. Luego voy a venir y voy a hacer el mismo ejercicio con las demás cabezas. En este caso, tomo mi sisa delantera, mi sisa posterior y ese resultado lo divido en 5 partes para definir mi cabeza deportiva. Para mi cabeza sastre voy a hacer el mismo ejercicio y la misma operación. Voy a definir el tipo de cabeza de manga que voy a trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta? Que mi manga se divide en largo de manga, que va desde la parte superior hasta la parte inferior, contorno de puño, y tenemos cabeza de manga. Para dar inicio a nuestra construcción de manga vamos a partir primero por construir nuestro largo de manga. Vamos a venir y vamos a trazar una línea completamente horizontal en cualquier parte de nuestro papel. Una vez haya trazado esa línea horizontal, voy a venir y voy a trazar sobre esa una línea completamente perpendicular. La medida de esa línea perpendicular debe tener el largo total de mi manga. Ubico la medida del largo total de mi manga y escuadro ese punto. Una vez tenga trazado este punto, voy a empezar a hacer la construcción de mi cabeza de manga. Recuerden que anteriormente habíamos definido qué tipo de cabeza de manga íbamos a trabajar.
Una vez definido el tipo de cabeza de manga, sea deportiva, casual o sastre, vamos a empezar a hacer la construcción. En este caso vamos a trazar una cabeza de manga casual. Voy a venir y voy a tomar ese resultado que me dio al realizar mi operación y desde la parte superior de mi manga voy a venir y voy a bajar la medida de mi cabeza de manga. Vengo y ubico el punto y escuadro mi punto de cabeza de manga. Una vez escuadrado mi punto, voy a venir a hacer la elaboración. En este caso debo definir cuál va a ser mi delantero y cuál va a ser mi posterior. Para empezar a trabajar debo tomar el contorno de sisa delantero. Voy a tomar 1 metro y desde la parte superior de mi cabeza voy a venir a ubicar la medida de mi sisa delantera que caiga sobre la línea de cabeza de manga. Ubico mi sisa delantera y voy a hacer el mismo ejercicio con mi sisa posterior. Desde la parte superior de mi cabeza vengo y ubico mi contorno de sisa posterior. Trazo mis puntos desde la parte superior hasta la línea de mi cabeza de manga. Una vez trazados estos puntos, voy a venir y voy a hacer la siguiente operación. Debo tener en cuenta que tracé una cabeza de manga casual, es decir, de la parte superior hasta mi línea de cabeza de manga vine y bajé la proporción de acuerdo a la fórmula de mi cabeza de manga casual. Una vez realizado esto, voy a empezar a hacer la construcción de mi cabeza de manga. Para ello voy a venir desde el eje central y voy a correr hacia mi delantero 5 centímetros y 5 centímetros hacia mi posterior. Ubico los puntos referentes. Una vez haya trazado estos, voy a venir a hacer la construcción de un punto referente en mi delantero. Vengo y corro 5 centímetros desde donde terminó mi línea de contorno de sisa, entro 5 centímetros. Y desde posterior voy a entrar 3 centímetros. Estas medidas son completamente deducidas, es decir, que independientemente del tipo de manga que usted esté trabajando, sea femenino, masculino o infantil, puede usar estas mismas medidas para hacer la construcción de su manga. Vengo y uno estos puntos referentes con una línea completamente paralela y voy a empezar a hacer el trazo de mi cabeza de manga. Para ello me voy a apoyar de mi curvígrafo. Debo venir a trazarlo de esta forma, siempre respetando las líneas guías que previamente había trazado. Ubico el sisómetro de esta forma y hago el trazo de mi cabeza de manga. Debo tener en cuenta que deben unirse en estas curvas, caer sobre la línea recta donde haga intersección de esta forma. Una vez realizada mi cabeza de manga, he finalizado el trazo de mi cabeza de manga casual. Ahora voy a hacer el trazo de mi cabeza deportiva. Voy a tomar el resultado y desde la parte superior voy a venir y voy a bajar esa proporción para mi cabeza deportiva. Este proceso se realiza de la misma forma en como realizamos el trazo de la manga casual. Ubico mi línea de cabeza de manga para deportiva, trazo. Fíjense que para deportiva ya estoy teniendo una cabeza de manga más corta. Esto quiere decir que mi prenda se va a ver más desestructurada. Una vez ubicada mi línea de cabeza de manga, voy a venir a hacer el mismo ejercicio. Ubico la medida de mi contorno de sisa delantero que venga y muera sobre la cabeza de manga deportiva, sobre la línea de cabeza de manga deportiva. Hago el mismo ejercicio con mi sisa posterior
Trazo mi línea uniendo estos puntos referentes. Una vez trazado voy a hacer el mismo ejercicio. Para delantero voy a entrar hacia mi eje central 5 centímetros. Para mi posterior, de la misma forma, voy a venir y voy a entrar 3 centímetros. Vengo y trazo esos puntos referentes con una línea completamente recta. Y ahora voy a hacer la construcción de mi cabeza de manga con ayuda de mi curvígrafo, de la misma forma en como hicimos el trazo de mi manga casual. Ubico sobre la línea recta. Recuerden que mi curva siempre debe morir sobre una línea completamente recta. Y voy haciendo el trazo de mi cabeza de manga de la misma forma en como lo realizamos en la cabeza casual. Una vez haya trazado mis curvas de cabeza de manga, tengo ya la construcción de una cabeza completamente deportiva. Ahora vamos a realizar la cabeza de manga para sastre. Tomo el resultado de acuerdo a la fórmula y desde la parte superior voy a venir y voy a bajar el largo de mi cabeza de manga. Ubico este punto referente y trazo la línea de cabeza de manga para manga sastre. Vuelvo a tomar mi contorno de sisa delantero y voy a venir a trazarlo de la misma forma. Que venga y caiga sobre la línea de mi cabeza sastre. Y voy a trazar mi recorrido de sisa posterior. Una vez ubicados los puntos, vengo y trazo con una línea estos puntos referentes. Voy a hacer el mismo ejercicio. Entro 5 centímetros hacia mi eje central para mi delantero y para mi posterior entro 3 centímetros. Vengo y ubico mi línea guía de esta forma y voy a hacer el trazo con ayuda de mi curvígrafo de la cabeza de manga, de la misma forma en cómo desarrollamos y realizamos las anteriores dos cabezas. Trazo mi cabeza de manga. Una vez trazado, ya he finalizado el trazo de mi cabeza de manga sastre. Si revisan la estructura de la deportiva a la sastre, la deportiva es muchísimo más corta, la casual está en un punto intermedio y la sastre es muchísimo más larga. Una vez finalizado esto, vamos a hacer el contorno de mi puño. Venimos desde la parte inferior de mi manga, voy a correr un medio de contorno de puño hacia mi posterior y un medio de contorno de puño hacia mi delantero. Ubico mis puntos referentes y voy a venir a trazar mis costados de la manga. Ubico y trazo. Fíjense mi manga sastre lo delgada que se ve. Ahora vamos a hacer el trazo de los costados de mi manga casual. Fíjense que a medida que estamos trazando una de la otra, la manga se empieza a ampliar. Fíjense aquí el resultado. Una vez hayamos hecho esto, vamos a venir a ubicar mi línea de codo. Para ubicar mi línea de codo voy a venir y voy a tomar la mitad de mi largo total de manga. Vengo y divido en dos partes iguales y voy a venir a bajar 5 centímetros para femenino y masculino. Y entre 2 a 3 centímetros para infantil. Depende del tipo de manga o del tipo de prenda que usted esté desarrollando. De esta forma. Esta es mi línea de codo. Una vez finalizado, fíjense las amplitudes de las cabezas de manga. Todo depende del tipo de cabeza que usted esté trabajando.
Entre más larga, más estructurado va a quedar, es decir, estamos hablando de una manga sastre. Entre más corta mi manga, va a ser más desestructurada, es decir, más deportiva. Una vez finalizado, voy a venir a hacer la señalización correspondiente de mi plano. Debo tener en cuenta que acabo de desarrollar 3 cabezas de manga diferentes. Una cabeza deportiva, una cabeza casual y una cabeza sastre, es decir, 3 mangas con estructura completamente diferente.